¿Qué tal, amigas y amigos? Los saludo con un enorme gusto desde el Museo de Ixtenco, Tlaxcala. Y bueno, pues vamos a escuchar esta plática sobre cosas, objetos históricos, culturales de Ixtenco. Adelante. Un glifo tallado en un material que se llama chalene, que es un tipo de roca medio arenisca, muy suave para labrar. Y bueno, es probablemente una pieza que está relacionada a un calendario agrícola. La parte de abajo que podemos ver como ese tipo de estrella que sale, en realidad se trataría de la planeta Venus, relacionado a su vez con el dios Quetzalcóatl. Y en el vaso que tenemos allá al fondo, es un vaso ceremonial con una imagen de una deidad que aquí en Ixtenco se le conoce como Muye, y sería el equivalente a la Malinali o Malinali, a la mujer de faldas azules, que para los pueblos náhuatl tlaxcaltecas. Sin embargo, para el pueblo yumo se le conoce como Muye, que significa deidad de lluvia. Esta a su vez esta deidad que encontramos en algunos de los murales teotihuacanos. En la parte de Teotihuacán se le conoce como la mujer araña. Si podemos observar, es la misma deidad la que se encuentra en la parte del vaso con esta. Podemos ver el tocado que representa. ¿Por qué encontramos figuras de influencia teotihuacana en Ixtenco, siendo que es Tlaxcala? Bueno, pasa que estamos hablando de estas piezas del periodo clásico. En aquel momento Teotihuacán es la ciudad más importante de toda Mesoamérica. Tiene un comercio importantísimo y resulta que tanto Ixtenco como la ciudad vecina de Huamantla, también Pueblo Mágico, se encuentran en la ruta económica en aquel momento que se llamaba el Corredor Teotihuacano. Era una ruta comercial que iba de la ciudad de Teotihuacán a los pueblos del Golfo de México. En su paso había diferentes pueblos que obviamente se ven como tipo garitas, en el cual aquellos comerciantes quedaban estableciendo en su paso hacia el puerto de lo que es Veracruz. Y bueno, con ellos seguramente traían muchísimos objetos para comerciar, y además, por supuesto, pues había grupos teotihuacanos que se iban quedando en el camino resguardando el paso de estos comerciantes. En la parte de atrás tenemos un lienzo que lleva nombre Tradiciones de Ixtenco. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, por supuesto, un señor con su burrito repartiendo pulque. La res que es decir, el toro que aparece allí no es por la fiesta brava. En Ixtenco la fiesta brava no tiene realmente una popularidad, o ni siquiera tampoco es tradicional como tal. Últimamente se ha puesto de moda por la guamantlada que está aquí en el municipio de Ixtenco, pero realmente este toro no representa la fiesta brava. ¿Qué representa entonces? Bueno, el toro sale a desfilar un día anterior al 24 de junio, que es día de San Juan Bautista, el santo patrón de Ixtenco. Este toro sale a desfilar porque posteriormente en esta noche, tarde noche, será sacrificado para crear esta comida tradicional de Ixtenco. El mole de matuma, patzini matuma enotomí, o mole de mayordomía. La carne de esta res será servida en este platillo. Esta res más bien representa el sacrificio que se realiza en honor a la deidad, San Juan Bautista. El que tenemos, por supuesto, más arriba del lienzo, con el mayordomo y, bueno, sus compañeros, sus diputados de mayordomía y el sacerdote. Arriba tenemos dos deidades relacionadas al sol y a la luna, el padre viejo y la madre vieja, es decir, los abuelos, los ancestros. Las reinas de la mayordomía, que son coronadas justamente para dar inicio a la festividad de la feria tradicional de Ixtenco. Y, por supuesto, la hechura de tapetes de acerrín y el torito, que por ejemplo, que tenemos es un toro hecho de fuegos pirotécnicos. Los tapetes en el caso de Ixtenco se elaboran por la noche el día 23 de junio, y en el caso de Ixtenco la imagen de San Juan Bautista sale a las 12 de la noche, 11:59, 12 de la noche, del templo de la parroquia de San Juan Bautista, y hace un recorrido por las principales calles de Ixtenco en forma cuadrangular. Avanza hacia el norte, posteriormente se dirige hacia el poniente, luego hacia el sur, baja hacia el oriente y retorna por la parte oriente de la parroquia de San Juan Bautista. ¿Por qué es importante señalar esto? Bueno, porque es una procesión nocturna. ¿Por qué es nocturna a diferencia de otros pueblos? Porque está relacionada a su vez la oscuridad con lo femenino, con la parte del cultivo, digamos, del inframundo. ¿Por qué? Quiero señalar muy bien esto, que el inframundo no es lo mismo que el infierno. El inframundo es el lugar al residen las personas que mueren, ¿no? Las almas. Y el inframundo está relacionado con la feminidad, con, por supuesto, la cuestión de lo femenino,
Se me fue la palabra ahorita, disculpen. Bueno, de todo aquello que tiene que ver justamente con la riqueza, digamos. Esta deidad, bueno, esta procesión que se realiza en la noche se debe a ello, porque trata de representar el camino del agua, el despertar de los 4 puntos cardinales, porque comienza la época de lluvia y a su vez la época de cultivo, ¿no? Si no llueve en esta época, la cosecha que se siembra no dará fruto. Está relacionado, ya se me vino la palabra fertilidad. El inframundo está relacionado a la fertilidad. Ahorita voy a explicar esta parte porque suena a veces un poco extraño debido a que estamos más relacionados a la cultura náhuatl y a la visión de la cultura náhuatl y no a la otomí. En la parte de aquí tenemos un cuadro que representa los principales monumentos históricos que tenemos en Ixtenco. En la parte de abajo tenemos el casco de ex hacienda de San Cristóbal Jalapasco. Luego en la parte de arriba está el Palacio Municipal, la parroquia de San Juan Bautista, que la primera fase constructiva, la más antigua, es donde está la capilla donde está la cúpula octagonal. Esta inicia su construcción en 1555 y posteriormente en los siglos, en las décadas siguientes, hasta 1700, hasta iniciar 1700, se termina de construir todo lo que está pintado en color amarillo, incluida la Torre Menor. Ya iniciados el siglo XX, en 1906, el 1 de enero de 1906, se comienza con la construcción de la Torre Mayor de la parroquia de San Juan Bautista. Por eso son dos tipos diferentes de arquitectura. Es la torre más alta del estado de Tlaxcala y a su vez alberga a la campana de mayor tamaño, de mayor dimensión del estado de Tlaxcala. Pesa aproximadamente 2.800 kilos de peso esta campana y lleva por nombre María Juana del Carmen de Jesús. Y en la parte de arriba, tenemos esta imagen, son algunos campesinos o personas aquí de la comunidad de Ixtenco que están construyendo el acueducto de piedra que baja de los nacimientos de la Malinche de agua hasta la comunidad. En la actualidad, el 10% aproximadamente de agua que se consume en el municipio proviene justamente de los nacimientos de agua de la Malinche. Anteriormente no era así, era toda el agua, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó con este acueducto? Bueno, este acueducto hoy en día está en desuso y ya no baja propiamente agua por allí, sino a través de, casi siguiendo el mismo camino, pero por ductos de metal. Este acueducto hay partes en las que todavía se puede apreciar a simple vista. Desgraciadamente el paso del tiempo ha hecho mella en él y hoy se aparecen a veces nada más tramos, ¿no? Sin embargo, todavía se conservan de este acueducto algunas conchitas o fuentes en el municipio de Ixtenco. La primera es en el barrio de San Antonio, la segunda es en el barrio de Resurrección primero y la última en el barrio de Santiago, que es la parte más oriente del municipio. Sin embargo, este acueducto de agua también proveía a la fuente que está abajo del kiosco de aquí de la población de San Juan Bautista y a una fuente muy grande que se encuentra hoy enterrada aquí en la explanada municipal, que le llamaban aljibe. Este acueducto tiene aproximadamente en su construcción el inicio de 100 años y medía 12 kilómetros. Bueno, seguimos con los caperos que tenemos acá. Exceptuando las jarras que tenemos a los lados, el resto de platos datan del periodo posclásico, poco antes de la llegada de los españoles, entre 1300 después de Cristo hasta 1519. Las dos jarras que tenemos a los costados, bueno, estas ya son de la época colonial, 1700, 1800 aproximadamente, principios de 1800. Y bueno, finalmente aquí, nuevamente, desgraciadamente por el espacio que tenemos en los capelos, que ya es muy poco, con excepción de los materiales arqueológicos que tenemos en la parte de arriba de los cajillos blancos, que estos datan del periodo clásico, el resto también data de la época colonial. Aquí podremos encontrar algunas otras caritas que, a diferencia de las de allá, están mejor elaboradas. ¿Por qué? Estas ya se hacían con moldes, a la diferencia de allá, que eran propiamente todavía con las manos. Y inclusive podemos encontrar una rosa, la cara de un angelito y algunos soldados incluso con armadura. Llama bastante la atención en el caso de esta figura que tiene los ojos rasgados, y hay dos posibles teorías que nos marcan los arqueólogos. Una es que posiblemente se trate de algunos guerreros, ya que tener algo como la población desciende, de algunos grupos asiáticos. Todavía algunas personas conservan estos rasgos de los ojos rasgados. Sin embargo, la segunda opción podría tratarse de probables esclavos que provenían del sudeste asiático.
del país concretamente conocido en la actualidad como ya no se llama, Filipinas. En aquel momento se llamaba Manila. ¿Por qué de estar lejos? Bueno, en la época colonial en España era un gran imperio. De ahí que viene que en España nunca se ponía el sol, en el imperio español. Bueno, parte de, no nada más de América, sino también de lo que hoy es el sudeste asiático, concretamente el país de Filipinas, en este momento de la historia era colonia española. Y entre colonias tenían un poco de comercio, no mucho, era limitado, pero había comercio. Había comercio a través de un barco que le llamaban la Noa, que provenía desde Filipinas y atracaba en el hoy Acapulco. Traía consigo algunas especias y también algunas personas y esclavos de este barco. De allí que podría tratarse de estos rasgos, pues un poco ojos rasgados de esta figura. En la parte de arriba, este lienzo tenemos que lleva por nombre Orígenes de Ixtenco. Y bueno, hace la representación a los orígenes de Ixtenco. Ixtenco, como tal, en la población actual, el municipio se funda el 8 de enero de 1532 por cédula real en aquel momento rey de España, Carlos I o Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, como también se le conoce. Sin embargo, Ixtenco no solamente tiene 492 años de antigüedad, 492 años de antigüedad el municipio actual. Sin embargo, había poblaciones ya anteriores, como lo pudimos ver en el recorrido anterior de las piezas arqueológicas. Y se calcula que la población humana en esta zona, en la zona de Ixtenco, tenga aproximadamente unos 3.000 años a 3.500 años de antigüedad de haber sido los primeros asentamientos. No sabemos con precisión si todos eran otomís, perdón, antes de Cristo. No sabemos con precisión si todos eran otomís o había otros grupos étnicos que antecedieron a los otomís. Es muy probable esto segundo, ¿no? Que hayan sido grupos antecesores a los otomís, que hayan llegado a esta zona y posteriormente fueron expulsados o se combinaron con la población otomí que existe. Propiamente incluso la palabra otomí ni siquiera es de origen otomí, sino es de origen náhuatl y significa hombre que camina con flechas en la mano o cazador de aves. Es de allí que este hombre que tenemos en el lienzo tiene justamente un arco. ¿Por qué? Bueno, porque los otomíes resulta que eran un pueblo guerrero, un pueblo bélico muy importante, muy diestros en el arte de la guerra, pero además eran un pueblo seminómada, cazadores-recolectores que avanzaban a lo largo del país y bueno, lo que el país se establecieron en algún momento durante un tiempo y posteriormente avanzaban hacia otros lugares. Suscríbete al canal y dale like.